Dormía en el garaje de mi propia casa, tratada como una sirvienta por mi hijo y su esposa. Mi dignidad. Pisoteada. Pero en secreto, yo era dueña de 18 millones de dólares y una mansión de ensueño. La hipocresía me indignaba profundamente. Mi corazón juró una promesa silenciosa de justicia. Ellos no sabían con qué fuerza estaban jugando. No creerán lo que hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Isabel. Este año he cumplido 60. Siempre pensé que una vez mis hijos criados, no me quedaría nada que lamentar en esta vida. Que ya lo había visto todo. Que la mayor parte de mi historia ya estaba escrita. Qué ingenua era. Porque hace apenas 6 meses, cuando mi esposo Miguel falleció, guardé un secreto. Un secreto enorme. No solo una herencia de 18 millones de dólares, sino también esta misma mansión frente al mar en Cancún que ven a mi alrededor. Sí, todo a mi nombre. Es un lugar de ensueño, ¿verdad? El sol acaricia mi piel, el mar susurra sus viejas historias. Pero llegar hasta aquí, eso es otra historia. Una que empezó en Madrid, bajo la lluvia, en un día que prometía ser el final de mi pena, pero se convirtió en el principio de mi despertar. Era un martes lluvioso de octubre. Miguel. Mi Miguel. 42 años de matrimonio se escurrían bajo esa llovizna fría. Parecía burlarse de mi dolor. Durante toda la ceremonia, en la iglesia de San Jerónimo el Real, mantuve la compostura. Miguel la habría esperado de mí. Saludé a los que vinieron a dar el pésame, agradecí las condolencias. Sostuve la mano de mis nietos, Sofía y Pablo, cuando lloraron por su abuelo. Ellos eran tan pequeños para entenderlo todo. Carla, mi nuera, se mantuvo a mi lado. Pero no por apoyo. Yo sentía sus ojos. Calculadores. Escaneaban constantemente a los asistentes. Como si estuviera catalogando quién podría serle útil en el futuro. Cuando el sacerdote mencionó la generosidad de Miguel hacia su familia, vi cómo Carla apretaba la mandíbula. Mi hijo Andrés, mi único hijo, parecía perdido en su propio mundo de dolor. No notaba las maquinaciones de su esposa. No. Él solo estaba en su dolor. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Íbamos en el asiento trasero del Mercedes de Andrés. Yo miraba pasar las calles de Madrid, que habían sido mi hogar durante décadas. Carla conducía. Con una eficiencia fría. Sus uñas, siempre perfectas, tamborileaban de vez en cuando sobre el volante. De vez en cuando intercambiaba miradas significativas con Andrés a través del espejo retrovisor. Miradas que en ese momento no entendí. Pero ahora lo entiendo todo. Cuando llegamos a casa, una hermosa propiedad de 2 pisos en La Moraleja, que Miguel y yo habíamos comprado hace 20 años, noté algo extraño. Mis maletas. Apiladas junto a la puerta del garaje. Al principio pensé que alguien las había movido. Por error. Durante los preparativos del funeral. ¿Qué hacen mis cosas aquí?, pregunté. Señalé las 3 maletas de cuero gastado. Contenían lo poco que había empacado para quedarme unos días con ellos. Después del funeral. Carla se detuvo en seco. Se volvió hacia mí. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa helada. Oh, Isabel, me dijo. Pensé que era obvio. ¿Y lo que vino después? Todavía resuena en mí. Como si fuera ayer. Ahora que papá Miguel no está, las cosas van a cambiar un poco por aquí. Ahora vas a compartir la cama del perro. Andrés parecía incómodo. Evitaba mi mirada. Fumaba. Nerviosamente. Mamá, es que Carla y yo hemos estado hablando y... Lo que Andrés está tratando de decir, interrumpió Carla. Su voz adquirió un tono condescendiente. Como si hablara con una niña. Es que ahora que somos responsables de ti, necesitamos establecer algunas reglas básicas. Esta casa es muy grande y francamente mantenerla requiere mucho dinero. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Responsables de mí? Carla, esta es mi casa. Miguel y yo. Era su casa, me cortó ella, bruscamente.
Pero Miguel ya no está. Y según el testamento que leímos con el abogado, todo pasa a Andrés como el único hijo. Nosotros somos los dueños ahora. La mentira salió de sus labios con una facilidad que me dejó helada. Yo había estado presente cuando Miguel redactó su testamento. Sabía exactamente qué decía. Pero al parecer, Carla había construido una versión completamente diferente. Para Andrés. Carla, creo que hay una confusión, empecé a decir. Pero ella levantó una mano para silenciarme. Un gesto que me hizo sentir pequeña. Insignificante. No hay confusión, Isabel. Mira, entendemos que esto debe ser difícil para ti. Miguel te mantuvo todos estos años y ahora que no está, obviamente no tienes a dónde ir. Ni cómo mantenerte. Por eso Andrés y yo hemos decidido que puedes quedarte. Tendrás que quedarte aquí en el cuarto del servicio junto al garaje. La forma en que dijo quedarte sonó más como una sentencia que como una oferta generosa. Se dirigió hacia mis maletas. El dormitorio principal ahora es nuestro, y los niños necesitan sus propios espacios. Esperamos que lo entiendas. Andrés. Finalmente habló. Su voz. Apenas un murmullo. Mamá, será temporal. Solo hasta que nos organicemos. Miré el cuarto al que se referían. Era pequeño. Húmedo. Había sido usado principalmente para almacenamiento. Tenía una cama individual oxidada. Una ventana pequeña. Daba directamente al callejón trasero, donde los camiones de basura hacían ruido. Todas las madrugadas. Y naturalmente, añadió Carla, examinando sus uñas. Esperaremos que contribuyas con la casa. No es justo que Andrés cargue con todos los gastos de mantenerte. Puedes ayudar con la limpieza, la cocina, cuidar a los niños cuando los necesitemos. Ya sabes, ganarte tu lugar aquí. La humillación fue completa. En el espacio de una tarde. Había pasado de ser la señora de la casa a ser tratada como una empleada doméstica. No remunerada. Mis propios nietos. Sofía, de 12 años. Pablo, de 10. Me miraban con una mezcla de confusión y lástima. Eso me partió el corazón. Esa noche, mientras desempacaba mis pertenencias, en ese cuarto deprimente, me senté en el borde de la cama. Y por primera vez desde la muerte de Miguel, lloré. No lloré solo por él, sino por la realización de que la familia, por la que había sacrificado tanto, me veía como una carga. Lo que Carla y Andrés no sabían era que Miguel había sido muy cuidadoso con sus finanzas. Los últimos 5 años de su vida había trabajado incansablemente para asegurar mi futuro, sabiendo que su corazón se debilitaba. Había cuentas a mi nombre, propiedades que solo yo conocía. Y sí, había una mansión en Cancún que él había comprado como regalo sorpresa para nuestro aniversario. Número 40. Nunca llegó a contármelo. Encontré los papeles entre sus documentos personales una semana antes del funeral. Pero esa noche, con el sonido de Carla riéndose fuertemente, en el que solía ser mi dormitorio, y Andrés, sin hacer nada para defenderme, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a dejar que creyeran que tenían el control. Iba a dejar que me trataran como quisieran. Y cuando llegara el momento exacto, les iba a demostrar exactamente quién tenía el poder real en esta situación. Los primeros 3 meses después del funeral fueron los más humillantes de mi vida. Pero también los más reveladores. Cada día que pasaba, Carla mostraba más claramente
¿Quién era realmente? ¿Y yo? Bueno. Yo me convertí en la observadora silenciosa de mi propia degradación. Mi nueva habitación. El cuarto junto al garaje. Era pequeño. Húmedo. Olía a moho. A cerrado. En invierno. Era helado. Un frío que calaba los huesos. Sin termostato propio. En verano. Sofocante. El aire parecía estancarse. Como un suspiro atrapado. Tenía una cama individual. De hierro oxidado. Un colchón. Fino. Gastado. Mi espalda lo sentía. Cada mañana. La ventana era pequeña. Casi una rendija. Daba directamente al callejón trasero, donde los camiones de basura hacían ruido. Todas las madrugadas. Era mi alarma. Cruel. Mi rutina. Comenzaba a las 5:30 de la mañana. Mucho antes que todos. Me levantaba en la oscuridad. El suelo de cemento frío. Preparaba el desayuno. Para la familia. Carla lo había dejado muy claro. Si quería ganarme mi lugar en la casa, tenía que demostrar mi utilidad. Isabel, me decía cada mañana, mientras bajaba las escaleras, en su bata de seda cara. Asegúrate de que el café esté listo. Para las 7 en punto. Andrés quiere sus huevos benedictinos, no simples. Los niños necesitan el almuerzo empacado. Y yo tengo esa reunión de padres de familia, así que necesito que planches mi vestido azul. Nunca. Una palabra de por favor. Nunca. Un gracias. Solo órdenes. Secas. Como si yo fuera su empleada personal. Una sombra sin nombre. Yo me movía por la cocina. Bajo su mirada. Preparando el aroma del café. El cremoso de la salsa holandesa. El crujiente del tocino. Ellos comían. Sin apenas mirarme. Como si fuera una silla. O una mesa. Invisible. Andrés. Mi hijo. Había cambiado. Completamente. Después de la muerte de su padre. Antes. Había sido un hombre considerado. Al menos. Reconocía mis esfuerzos. Ahora. Evitaba mirarme a los ojos. Cuando yo intentaba hablar con él. Sobre la situación. Siempre. Tenía una excusa. Mamá, estoy muy ocupado con el trabajo, me decía. Revisaba su teléfono. Mientras yo le servía el café. El que yo había hecho. Con tanto esmero. Carla maneja mejor estas cosas de la casa. Confío en su juicio. Su juicio. Pensé. Su juicio. Era tratarme como si fuera un mueble viejo. Un estorbo. Una mañana. Mientras limpiaba la sala. El polvo. Los cojines. Escuché a Carla. Hablando por teléfono. Con su hermana Laura. Estaba de pie. Junto a la ventana. Con una taza de café en la mano. Café. Que yo había preparado. Se quejaba. De su carga. Es tan molesto, Laura. La vieja está aquí todo el tiempo. Arrastrando los pies por la casa. Como un fantasma deprimido. Andrés se siente culpable, obviamente. Pero yo le dije que tenemos que ser prácticos. No podemos mantener a una persona más. Sin que contribuya a algo. Carla hizo una pausa. Se rió. De algo que su hermana le había dicho. Asilo de ancianos. Dios, no sabes lo caros que son esos lugares. Además. Ella cocina decentemente. Y mantiene la casa limpia. Es básicamente. Tener servicio doméstico gratis. Solo tengo que soportar su cara triste. De vez en cuando. Me quedé paralizada. Detrás de la puerta. Con el trapo de limpieza.
Apretado en mis manos. Servicio doméstico gratis. Esas palabras taladraron mi pecho. Eso era lo que era para ella. Un par de manos viejas. Que no costaban dinero. Ni derechos. Ni dignidad. El aroma de un cocido madrileño que yo había preparado el día anterior. Un plato que a Miguel le encantaba. Un plato que solía unirnos. Ahora parecía burlarse de mí. De mi esfuerzo. De mi amor. El olor se mezclaba con el eco de las palabras de Carla. Amargo. Pero lo que más me dolía era ver cómo mis nietos, Sofía y Pablo, gradualmente comenzaron a tratarme diferente. Sofía, que siempre había sido mi sombra, ahora parecía avergonzada cuando sus amigos venían de visita y me veían limpiando. Abuela, me susurró un día Sofía, mientras yo doblaba la ropa en el cuarto de lavado. ¿Por qué vives en el cuarto pequeño ahora? Mamá dice que es porque no puedes pagar una casa propia. ¿Cómo le explicas a una niña de 12 años que su madre está mintiendo? ¿Cómo le dices que la abuela, que solía llevarla de compras y de vacaciones, está siendo tratada como una sirvienta en su propia casa? Las cosas cambiaron. Cuando murió tu abuelo, mi amor, le respondí, tratando de mantener mi voz estable, de que no se quebrara. Pero no te preocupes por mí. Estoy bien. Pero no. No estaba bien. Cada día que pasaba, Carla se volvía más cruel. Más descarada. Había comenzado a invitar a sus amigas a almorzar en la casa. Siempre pidiendo que yo sirviera la comida y limpiara después. Isabel, trae más champán para las señoras, me gritaba desde el comedor. Como si yo fuera su personal de servicio. Sus amigas me miraban con esa mezcla de lástima y superioridad que yo conocía muy bien. No era una vida. No era un hogar. Era una farsa. Un escenario donde yo era la actriz principal de mi propia humillación. Pero había algo dentro de mí. Una pequeña chispa que se negaba a apagarse. Algo que Miguel me había enseñado. La fuerza para observar, para aprender, para esperar. Y mi espera ya empezaba a dar frutos de amargura, pero también de clara visión. No estaba bien. Esa era la verdad. Cada día que pasaba, Carla se volvía más cruel, más descarada. Había comenzado a invitar a sus amigas a almorzar en la casa. Las señoras del club de La Moraleja. Siempre pedía que yo sirviera la comida y limpiara después. Isabel, trae más champán para las señoras, me gritaba desde el comedor. Su voz sonaba aguda, como si yo fuera su personal de servicio. Una criada sin rostro. Sus amigas me miraban con esa mezcla de lástima y superioridad que yo conocía demasiado bien. Una tarde, Pilar Navarro, una de esas amigas, me detuvo en la cocina. Su sonrisa condescendiente. Disculpa, querida, me dijo. ¿Podrías traerme un poco más de hielo? Y tal vez algunas servilletas adicionales. Cuando regresé con lo que había pedido, escuché parte de su conversación con Carla. Es una situación tan difícil, Carla, pero creo que estás manejando esto con mucha gracia. No todas las mujeres serían tan generosas de cuidar a la suegra así.
Carla suspiró. Dramáticamente. Un suspiro. De mártir. Es un sacrificio, Pilar. Pero Andrés siente que es nuestro deber cristiano. Aunque francamente a veces me pregunto. ¿Cuánto tiempo más podemos sostener esta situación? La casa es cara de mantener. Y ahora, con una persona extra. ¿Has pensado en otras opciones?, preguntó Pilar. En voz baja. Casi un susurro. Pero mi oído. Siempre alerta. Lo captó. Bueno, Carla bajó la voz aún más. Hay algunos lugares muy bonitos para adultos mayores. Aquí en Madrid. Lugares donde ella podría tener personas de su edad. Actividades. Sería mejor para ella, en realidad. Mi sangre se heló. Se me puso la piel de gallina. No solo querían humillarme, sino que estaban planeando deshacerse de mí. Completamente. Convertirme en un problema que se resolvía en una residencia. Lejos de todo. ¿De todos? Esa noche. Mientras yacía despierta en esa cama incómoda, escuchando los ruidos de la calle, tomé una decisión importante. No podía seguir así. Había estado posponiendo algo que sabía tenía que hacer. Ya. Era el momento. Al día siguiente. Haría una llamada que había estado evitando. Por miedo. Por dolor. Por la esperanza tonta de que todo cambiara por sí solo. Miguel. Mi amado Miguel. Había dejado todo muy organizado. Pero había documentos que solo yo podía acceder. Cuentas que necesitaban mi firma. Propiedades que requerían mi atención. Había estado tan abrumada por el dolor. Y luego, por la situación en casa, que lo había dejado todo en manos del albacea testamentario. Pero ya era hora de que Isabel Torres de Mendoza dejara de ser la víctima y se convirtiera en quien realmente era. Una mujer con recursos, con dignidad y con opciones. Carla había cometido un error al subestimarme. Pensaba que conocía toda la historia. Pero la verdad era mucho más compleja de lo que su mente pequeña podía imaginar. Al día siguiente, comenzaría a planear mi liberación. Pero lo haría de manera tan silenciosa y cuidadosa que nadie sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde para detenerme. La llamada que cambió todo. La hice un martes por la mañana. Carla había salido al spa. Andrés estaba en el trabajo. Los niños en la escuela. Tenía la casa para mí sola. Por primera vez en meses. Un silencio bendito que me permitía pensar. Señora Mendoza, la voz de Fernando García. El abogado de Miguel. Sonó sorprendida al escuchar mi voz. He estado esperando su llamada. Han pasado 4 meses desde el funeral. Y hay asuntos urgentes que requieren su atención inmediata. Me senté en el borde de mi cama estrecha. Las manos temblaban ligeramente. Fernando, le dije. Mi voz. Casi un susurro. He estado procesando todo. Mi familia me dijo que el testamento dejaba todo a Andrés. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, Fernando carraspeó incómodo. Señora, creo que necesitamos hablar en persona.
Hay información muy importante que usted debe conocer. Y no es apropiado discutirla por teléfono. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Sí. Podía. Claro que podía. Mi corazón. Ya no sentía miedo. Sentía una pequeña chispa. De algo más. De justicia. De esperanza. Una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. ¿Y tú, querido oyente, alguna vez te has sentido traicionado por alguien cercano? ¿Has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu dignidad? Me gustaría mucho leer tus experiencias. Déjame un comentario abajo y dime desde qué ciudad de España me escuchas. Así sabré cuán lejos ha llegado mi historia y podré leer tus reflexiones. Tu apoyo significa mucho para mí, Isabel. Esa tarde, mientras Carla creía que yo estaba en el supermercado comprando ingredientes para la cena, me senté frente al escritorio de Caoba, de Fernando García, en su oficina, en el distrito financiero de Madrid. La sala era elegante, silenciosa. El olor a cuero viejo y papel se mezclaba en el aire. Fernando me miró con una seriedad que me hizo sentir que el momento era crucial. Señora Isabel, empezó. Su voz clara, firme. Hemos estado esperando este encuentro. Sé que lo que le voy a decir puede ser abrumador. Los documentos que me mostró me dejaron sin aliento. Había papeles. Y más papeles. Legajos gruesos. Con sellos. Y firmas. Miguel. Mi esposo. No solo me había dejado bien cuidada. Me había convertido en una mujer muy rica. Su esposo, explicó Fernando, mostrándome documento tras documento. Cada uno más sorprendente que el anterior. Fue extremadamente meticuloso. Un hombre con una visión que pocos poseen. La casa. En La Moraleja. Mi casa. La que Carla decía que era suya. Está completamente pagada. Y está en un fideicomiso conjunto que incluye su nombre. Señora Isabel. Andrés. Tiene derechos de residencia mientras usted viva. Pero la propiedad es suya. Enteramente suya. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de una amarga verdad. Y una gratitud inmensa. Hacia Miguel. Entonces, ¿por qué Carla dice que? Fernando negó con la cabeza. Lenta. Sencilla. Porque probablemente Andrés no entendió completamente los términos cuando leyó una copia preliminar. Miguel fue muy específico. Quería asegurar que usted nunca fuera vulnerable o dependiente de nadie. De nadie. Fernando continuó explicando. Como si estuviera desatando nudos que habían oprimido mi alma. Había cuentas bancarias a mi nombre por valor de varios millones de dólares. Inversiones en bienes raíces que se extendían por todo el país. Acciones. Bonos. Todo. En un orden impecable. Y luego vino la sorpresa más grande de todas. La que me hizo sentir que mi corazón podía estallar de emoción y una inmensa nostalgia. La propiedad. En Cancún, dijo Fernando, deslizando una carpeta gruesa hacia mí. Sobre la mesa de caoba. Su esposo la compró hace 3 años. Como regalo sorpresa
Para su aniversario número 40. Es una mansión. Frente al mar. Completamente amueblada. Con personal de mantenimiento. Ya incluido. Él quería llevársela. Para su celebración. La fotografía. Me mostró. Una casa de ensueño. Paredes blancas. Techos altos. Ventanales enormes. Que daban al océano turquesa. Un azul tan intenso. Que parecía irreal. Era más grande. Y más hermosa. Que la casa de Madrid. La casa de la Moraleja. Miguel. Había gastado. Una fortuna. En ella. Para mí. ¿Cuánto vale todo esto?, pregunté. Mi voz. Apenas un susurro. Una brisa. Un soplo. Conservadoramente respondió Fernando. Sus ojos. Mirando directamente a los míos. Entre propiedades. Inversiones. Y cuentas bancarias. Está viendo. Cerca de 18 millones de dólares. Señora Isabel. Me quedé en silencio. Procesando la información. 18 millones de dólares. Mientras yo. Dormía en un cuarto de servicio. Y cocinaba. Como sirvienta. Era dueña. De 18 millones de dólares. La ironía. Me quemaba. Me quemaba por dentro. ¿Por qué Miguel? Nunca me dijo nada, pregunté. La voz. Todavía ahogada. Por la incredulidad. Fernando sonrió. Tristemente. Una sonrisa. Que entendía mi dolor. Dijo que quería. Que fuera una sorpresa. Para cuando él. Ya no estuviera. Quería asegurarse. De que usted. Tuviera la libertad. De hacer. Exactamente lo que quisiera. Con su vida. Sin depender de nadie. Absolutamente de nadie. Miguel. Mi Miguel. Un hombre. Que hasta en la muerte. Me protegía. Me daba alas. Me ofrecía un futuro. Lleno de posibilidades. Regresé a casa. Esa tarde. Con la mente. Dando vueltas. Los pensamientos. Como un torbellino. En mi cabeza. Carla estaba en la cocina. Revisando facturas. Con una expresión de preocupación. En su rostro. ¿Dónde estabas?, me preguntó. Brusca. Su voz. Cargada de impaciencia. Se supone que ibas al supermercado. No tienes nada en las bolsas. Tuve que hacer algunos mandados, mentí. Con una calma. Que me sorprendió a mí misma. Me dirigí. Hacia mi cuarto. Hacia el garaje. Bueno, me dijo a la espalda. Espero que hayas traído algo para la cena. Porque tenemos invitados esta noche. El jefe de Andrés. Viene con su esposa. Y necesito que todo sea perfecto. Esa noche. Mientras servía canapés. A los invitados de Carla. Y escuchaba. Cómo se jactaba. De su casa. De su estilo de vida. Una calma extraña. Se apoderó de mí. Por primera vez en meses. No me sentía humillada. No. Me sentía. Poderosa. Un poder. Silencioso. Oculto. Un poder. Que estaba a punto de ser. Desatado. Miguel. Lo había planeado todo. Y yo. Ahora. Entendía su juego. Y estaba. Lista. Para jugar. Mi partida. Durante las siguientes 2 semanas. Después de mi visita a Fernando. Comencé a observar a Carla. Más cuidadosamente. Mis ojos. Ahora. Veían más allá de su falsa sonrisa. Sus hábitos. Sus rutinas.
Sus pequeños secretos. Todo. Se volvió. Un patrón. Una pieza. Más del rompecabezas. Noté sus llamadas telefónicas. Siempre susurradas. Terminaban abruptamente. Cuando alguien entraba al cuarto. Como si guardara algo. Muy importante. Escondido. Bajo llave. Había documentos. ¿Qué guardaba? En una pequeña caja fuerte. En su armario. Documentos. Que nunca antes. Me había molestado en mirar. Ahora. Cada detalle. Importaba. Las salidas frecuentes. A diligencias. Que duraban horas. Horas que no cuadraban. Con un simple recado. O una visita al supermercado. La casa. Se había convertido. En un tablero de ajedrez. Y yo. Isabel. La vieja Isabel. Ya no era. Un peón. Ahora. Era una torre. O quizás. Una reina. Moviéndome. En silencio. Sin que nadie. Sospechara. Nada. Era un viernes por la tarde. Recuerdo bien ese día. El sol. Se filtraba. Por las cortinas. Y yo. Sentía una punzada. Una intuición. Carla había dicho que iba a su clase de yoga. Su clase de yoga. Pero algo en su comportamiento. Me pareció. Sospechoso. La forma en que se había arreglado. Más de lo usual. Un perfume extra. Que no usaba a diario. Una sonrisa. Secreta. Que jugueteaba. En sus labios. No era la sonrisa de una mujer. Que iba a meditar. Por impulso. Decidí. Seguirla. Un pequeño Mercedes blanco. El que usaba para sus compras. Lo seguí. A una distancia prudente. Mi corazón. Late. Todavía. Cuando lo recuerdo. Mis manos. Apretando el volante. Del coche de Miguel. Un coche viejo. Pero fiable. La vi conducir. No hacia el estudio de yoga. No. Sino hacia el Hotel Gran Vía. En el centro de Madrid. Un hotel. De lujo. De esos. Donde la gente. Va a esconderse. Mi corazón. Se aceleró. Mientras la veía entrar. Al vestíbulo. Con una confianza. Que no le había visto. En mucho tiempo. Esperé unos minutos. Conté lentamente. Hasta 100. Luego. Entré yo también. Mi cabeza. Bien alta. Como si fuera. Una clienta más. La vi. Inmediatamente. Sentada en el bar del hotel. Con un hombre. Un hombre joven. Atractivo. Bien vestido. Definitivamente. No era Andrés. La forma en que se tocaban. De forma casual. Discreta. No dejaba dudas. Sobre la naturaleza. De su relación. Era un abrazo. Silencioso. Un gesto. Que hablaba. Por sí mismo. Me escondí. Detrás de una columna. Cerca. No quería que me viera. No podía. Arriesgarlo todo. Los observé. Durante. Media hora. Vi cómo él. Le entregaba algo. Parecían documentos. Los revisaba. Cuidadosamente. Asintiendo. Con la cabeza. En señal de aprobación. Vi cómo se besaron. Un beso. Lo que pasó. Ese jueves por la mañana. Fue como una bomba. Que explotó. En medio de la farsa. Que habíamos estado viviendo.
Durante meses. Sentí un presagio. Una quietud. Antes de la tormenta. Yo estaba en la cocina. Preparando el almuerzo. Como siempre. El aroma de unas lentejas. Flotaba en el aire. Un olor a hogar. Que ya no lo era. De repente. Escuché una voz. Un grito. Desde la oficina de Miguel. Carla, ven aquí ahora mismo, ven aquí. Era Andrés. Su voz. No la había oído así. Nunca. No era la voz de mi hijo. Era la voz de un hombre. Entre confundido. Y furioso. Su cara. No la había visto nunca. Con esa expresión. Llegó temprano del trabajo. Algo que nunca hacía. Mi corazón dio un vuelco. El momento había llegado. Carla. Estaba arriba. Arreglándose. Para otra de sus misteriosas salidas. Bajó corriendo las escaleras. Sus tacones. Resonando. En el mármol. ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué gritas? ¿Qué es esto? Le espetó Andrés. Tenía una pila de documentos. En la mano. Sus manos. Temblaban de ira. Desde la cocina. Pude ver. Cómo Carla palidecía. Al instante. Al ver los papeles. Su cara. Se descompuso. Andrés, cariño, ¿puedo explicarte? Explicarme que la interrumpió Andrés. Su voz. Cada vez más alta. Más rota. Explicarme que me has estado mintiendo durante meses, que mi madre no es una carga. Que tenemos que mantener. Sino que es. ¿Millonaria? El silencio que siguió. Fue ensordecedor. Yo. Solté el cuchillo. Que tenía en la mano. El sonido del metal. Contra el suelo de mármol. Resonó. Por toda la casa. Rompiendo la quietud. De una mentira. Andrés continuó. Su voz. Subía de tono. Con cada palabra. Encontré estos documentos. En el escritorio de papá, ¿sabías que mamá es dueña de esta casa? ¿Sabías que tiene cuentas bancarias? Que ni siquiera yo puedo calcular. ¿Sabías que tiene una mansión en Cancún? Carla intentó recuperar la compostura. Se acercó a él. Con falsa dulzura. Andrés, cariño, obviamente hay algunas cosas que no entendimos bien. ¿Cuándo? No, gritó Andrés. Lanzando los documentos al aire. Los papeles cayeron alrededor. Como hojas muertas. De un árbol viejo. No hay malentendidos. Aquí dice. Claramente. Que mi madre heredó millones de dólares. ¿Y tú? Tú me hiciste creer que era una pobre viuda. Que teníamos que mantener. Que estaba desamparada. En ese momento. Supe que mi charada había terminado. Caminé lentamente hacia la sala. Secándome las manos. Con el delantal. Un delantal viejo. Con encaje. Que Miguel me había regalado. Andrés me miró. Con una expresión de dolor y vergüenza que me partió el corazón. Mamá, es cierto, tú tienes dinero todo este tiempo. ¿Has tenido dinero? Antes de que pudiera responder. Carla intervino. Desesperadamente. Su voz. Aguda. Andrés, ella nos engañó, ella nos hizo creer que necesitaba ayuda, cuando en realidad yo los engañé, dije. Por primera vez en meses. Mi voz salió fuerte y clara. Sin titubear. Carla. Tú me dijiste que esta casa ahora era tuya. Tú me dijiste que Andrés había heredado todo.
Tú me pusiste a dormir. En el cuarto del servicio. Junto a un garaje. Donde no cabía ni mi dignidad. Andrés. Se sentó pesadamente. En el sofá. El mismo sofá. Donde Miguel y yo pasábamos las tardes. Él puso su cabeza entre las manos. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Lo que hicieron, dije, manteniendo mi voz calmada. Aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Como un tambor de guerra. Fue mostrarme exactamente quiénes son. Cuando creen que tienen poder sobre alguien. Carla. Dándose cuenta de que su mundo se desmoronaba. Atacó con desesperación. Tú nos manipulaste, dejaste que te tratáramos así, sabiendo que tenías millones, eres una mujer cruel y calculadora. La ironía de sus palabras habría sido divertida. Si no fuera tan patética. Si no fuera tan triste. Andrés levantó la cabeza. Mirándome. Con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿por qué no nos dijiste por qué dejaste que te tratáramos así? La pregunta me dolió más que todos los meses de humillación. Juntos. Porque mi propio hijo, mi única familia real, había participado en mi degradación. Porque necesitaba saber, Andrés, respondí finalmente. Mi voz suave, pero firme. Necesitaba saber cómo me iban a tratar. Cuando creyeran que no tenía nada. Necesitaba saber si el amor que profesaban era real. O si solo era conveniente. Como un traje que se pone y se quita. Carla se volvió hacia Andrés. Sus ojos brillaban con pánico. Andrés, no puedes creer esto. Ella está tratando de manipularte. Somos tu familia. Somos tus prioridades. Pero Andrés ya no la estaba escuchando. Se levantó y caminó hacia mí. Sus ojos buscaban los míos. Con una sinceridad que no había visto en mucho tiempo. Mamá, yo no sé qué decir. Me siento tan avergonzado. Papá debe estar revolviéndose en su tumba. Tu padre, dije suavemente. Le toqué el brazo. Un gesto que hacía mucho tiempo no nos dábamos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando estructuró su testamento. De esa manera. Él me protegió, Andrés. Me aseguró de que nunca tuviera que depender de nadie. Carla. Viendo que estaba perdiendo el control de la situación. Jugó su última carta. Una carta desesperada. Andrés, recuerda todo lo que hemos construido juntos. Piensa en los niños, vas a destruir nuestra familia. ¿Por esto? Fue entonces cuando decidí que era hora de revelar la otra verdad. La que había estado guardando con tanto sigilo. Hablando de destruir familias, dije. Mi voz baja, pero firme. Como un susurro de hielo que congela, a la vez que se escucha con claridad. Saqué mi teléfono. Lo levanté lentamente. Para que lo vieran bien. Para que no hubiera dudas. El color se drenó completamente del rostro de Carla. Sus ojos se abrieron de par en par llenos de terror. Isabel, no te atrevas. Mostré las fotos que había tomado de los correos electrónicos. Las imágenes de ella con David Carrera en el Hotel Gran Vía.
En el bar. La cercanía. Los gestos. Los mensajes. Claros. No dejaban espacio. Para la imaginación. ¿Quieres contarle tú a Andrés? ¿Sobre tu novio? Pregunté. La calma en mi voz. Era casi cruel. ¿O lo hago yo? El silencio que siguió fue absoluto. Tan profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón y el jadeo ahogado de Andrés. Andrés tomó mi teléfono con manos temblorosas. Sus dedos rozaron los míos. Pero no me miró. Sus ojos clavados en la pantalla. Leía los mensajes. Veía las fotos. Una por una. La verdad. Lo golpeaba. Como una ola. Implacable. Cuando levantó la vista. La expresión en su cara. Era de puro horror. Pura. Y desgarradora. David Carrera, el corredor de bienes raíces. Carla, has estado todo este tiempo. Carla comenzó a sollozar. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de desesperación. De rabia. Por haber sido descubierta. Andrés, puedo explicarte todo. Él solo me estaba ayudando. Con algunos asuntos legales. Asuntos legales, la voz de Andrés. Era un hilo. Un suspiro de incredulidad. Asuntos legales como papeles de divorcio. La máscara de Carla. Finalmente. Cayó por completo. Ya no había rastro. De la dulzura fingida. De la desesperación falsa. Su cara. Se contorsionó. En una expresión. De odio puro. Hacia mí. Hacia Andrés. Hacia el mundo. Sí, papeles de divorcio, gritó. Con los ojos inyectados en sangre. Porque estoy harta. De vivir una mentira, estoy harta. De pretender que te amo. Cuando eres un hombre débil. Que deja que su mamá lo controle, un cobarde. Andrés retrocedió. Como si le hubieran pegado un puñetazo. Un golpe. Invisible. Pero devastador. En el alma. Tu preciosa mamita. Ha estado jugando. Con todos nosotros, Carla gritó. Toda pretensión de lágrimas. Desaparecida. Ella sabía. Todo el tiempo. Que tenía dinero, nos dejó humillarla. Porque quería tener algo. Contra nosotros, es una manipuladora, una víbora. No, dije. Con calma. Mi voz. Tan serena. Como el mar en calma. Antes de la tormenta. Soy una mujer. Que aprendió la verdad. Sobre las personas. Que creía. Que me amaban. Una mujer. Que decidió. Defender su dignidad. Andrés miró. Entre las dos mujeres. En su vida. Su madre. Y su esposa. Y por primera vez. Vi a mi hijo. Realmente ver. ¿Quién era su esposa? La mujer. Con la que había compartido. Su vida. Sus sueños. Su hogar. Sus hijos. Sal de mi casa, le dijo a Carla. Su voz. Apenas un susurro. Roto. Pero con una autoridad. Que nunca antes. Le había oído. Era la voz de un hombre. Que había cruzado. Un umbral. Tu casa, Carla se rió. Amargamente. Una risa. Vacía. Llena de veneno. No es tu casa, idiota. Es de ella. Siempre. Ha sido de ella. Ella me miró. Con un desafío final. Y ahora. Que lo sabe todo el mundo. Ya no tengo que fingir. ¿Qué me importas?
Tomó su bolso. De piel. Lo que quedaba de su máscara. Se dirigió. Hacia la puerta. Antes de salir. Se volvió hacia mí. Con una sonrisa. Venenosa. Felicidades, Isabel. Ganaste. Pero perdiste a tu hijo. En el proceso. Porque él nunca te va a perdonar. Por hacerlo pasar. Por esto. La puerta. Se cerró detrás de ella. Con un golpe seco. Un final. Ruidoso. Años de mentiras. Y engaños. Dejándonos. A Andrés. Y a mí. Solos. En el silencio. El silencio más incómodo. Que jamás. Habíamos compartido. Un silencio. Lleno de verdades. Dolorosas. Y de heridas. Recientes. Si usted, mi querido oyente, ha llegado hasta este punto de mi historia, le pido un pequeño favor. Ayúdeme a dejar un comentario con el número 1 abajo, para saber que aún hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que yo continúe contando la parte final, la parte de la esperanza y la reconstrucción. Su historia, la mía, todas merecen ser escuchadas. Gracias por estar aquí conmigo, Isabel. Los días. Después de que Carla se fuera. Fueron extraños. Y tensos. La casa. Se sentía. Diferente. Vacía. Con un eco. De lo que había sido. Andrés se había mudado. Temporalmente. Al cuarto de huéspedes. Yo. Había vuelto. A mi dormitorio principal. Mi dormitorio principal. Pero la casa. Se sentía. Como un campo de batalla. Donde nadie. Sabía exactamente. Dónde estaban. Las líneas. Las heridas. Aún sangraban. En el aire. Andrés. Apenas me hablaba. No por enojo. Lo sabía. Sino por vergüenza. Lo veía. Luchando. Con la culpa. Cada vez. Que nuestros ojos. Se encontraban. Sus hombros. Parecían más caídos. Su mirada. Más perdida. El peso de la verdad. Lo estaba aplastando. Poco a poco. Los niños. Sofía y Pablo. Estaban confundidos. Por la súbita desaparición de su madre. Hacían preguntas. Que ninguno de los dos. Sabía cómo responder. Cómo explicar. Una traición. Tan profunda. A mentes tan puras. Abuela, ¿por qué mamá se fue?, me preguntó Sofía. Una noche. Mientras yo la ayudaba. Con su tarea. Sus ojos. Grandes. Llenos de una inocencia. Que me partía el alma. La misma inocencia. Que Carla. Había intentado corromper. A veces. Los adultos. Necesitan tiempo. Para pensar. Sobre las cosas importantes, le respondí. Sin saber. ¿Qué más decir? ¿Cómo suavizar? Una verdad. Tan dura. Pero va a regresar. La pregunta. Me dolió. Más de lo que esperaba. Porque sabía que. Independientemente de mis sentimientos. Hacia Carla. Estos niños. La amaban. Y no merecían sufrir. Por las acciones. De su madre. No merecían. Esa pena. Era Pablo. ¿Quién? Con la honestidad brutal. De un niño de 10 años. Me hizo la pregunta. Que me rompió el corazón. En 1000 pedazos. Estábamos en la cocina. Preparando unos sándwiches. Para la merienda. El silencio de Andrés. Era un peso. En el aire. Abuela, papá dice. Que tú tienes mucho dinero.
Ahora, eso significa que ya no vas a vivir en el cuarto pequeño. Andrés, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina, entró. Sus ojos rojos, llenos de vergüenza, de dolor. Pablo, vete a tu cuarto, por favor. Necesito hablar con la abuela. Pablo, sin protestar, obedeció. Subió las escaleras con lentitud, dejándonos solos. El silencio volvió a caer, pesado, como una losa. Cuando nos quedamos solos, Andrés, finalmente, se desplomó. Se sentó en el sofá. El mismo sofá donde Miguel y yo habíamos visto crecer a Andrés. Donde habíamos celebrado sus éxitos y consolado sus fracasos. Donde había sido un niño, un joven, un hombre. Mi hijo. Mamá, me dijo. Su voz quebrada por el llanto. No sé cómo pedirte perdón por esto. No sé cómo vivir conmigo mismo, sabiendo lo que te hice pasar. ¿Cómo pude ser tan ciego, tan necio? Me senté junto a él, en el sofá. El aroma del café que ahora yo preparaba para mí misma. No para órdenes. No para servir. Me envolvía. Tomé su mano. Fría. Temblando. La apreté. Con suavidad. Como cuando era niño. Y necesitaba consuelo. Andrés, le dije. Mi voz. Suave. Pero firme. Lo que necesito que entiendas es que yo elegí quedarme callada. Pude haber detenido todo. En cualquier momento. Tu padre se aseguró de que yo tuviera los medios para hacerlo. Desde el principio. ¿Pero por qué no lo hiciste?, preguntó. Con lágrimas que caían por sus mejillas. ¿Por qué dejaste que te tratáramos como a una sirvienta cuando tenías millones en el banco, cuando eras dueña de todo esto? La respuesta era compleja, dolorosa. Y sabía que él no estaba listo para escucharla toda. Pero tenía derecho a una explicación. Una verdad que lo ayudara a entender, a sanar. Porque necesitaba saber si me amabas por mí misma o si me amabas porque era conveniente, le respondí, mirando sus ojos rojos. Necesitaba saber si respetabas a la mujer que te crió o si solo respetabas lo que yo podía hacer por ti, lo que yo podía ofrecerte como madre, como una señora de sociedad. Andrés se cubrió la cara con las manos. Un sollozo escapó de su garganta. Fallé la prueba, ¿verdad, mamá? Fui un hijo horrible. No la fallaste, hijo, le dije, acariciando su cabello gris como el mío. La aprendiste. Hay una diferencia en la vida. Aprender es lo más importante. Y tú lo has hecho. Durante las próximas semanas intentamos establecer una nueva normalidad. Una rutina. Sin Carla. Andrés estaba viendo a un terapeuta. Tratando de procesar no solo la traición de Carla, sino su propio papel
En mi humillación. Los niños se estaban adaptando lentamente a la idea de que sus padres no iban a reconciliarse. La herida aún estaba abierta, pero había una pequeña brisa de esperanza, una promesa de que algún día podría cicatrizar y sanar, poco a poco, durante las semanas que siguieron a nuestra conversación. Mi corazón ya no sentía el mismo peso. La amargura había dado paso a una claridad, a una determinación. Yo, Isabel, no solo había recuperado mi dignidad, sino que ahora tenía el poder de construir un futuro para los míos. Un futuro lleno de posibilidades. Tal como Miguel lo había soñado. Para mí. Y para nosotros. Tomé las decisiones. Las últimas decisiones. Sobre cómo repartir aquella inesperada, pero tan bienvenida riqueza. Quería que el legado de Miguel no solo fuera dinero, sino una lección, una oportunidad de crecimiento. Primero, pensé en mis nietos, Sofía y Pablo. Ellos, los más inocentes, los más afectados por la ruptura, por la ausencia de su madre. Sabía que necesitaban más que dinero. Necesitaban dirección, guía, un cimiento fuerte para sus vidas. Establecí un fideicomiso educativo. Para ellos. Un fondo que se activaría cuando cumplieran 18 años. Tendrían acceso a esos fondos para la universidad, para establecerse en la vida adulta. Pero el dinero no vendría sin condiciones. Nada en la vida es gratis. Ni debería serlo. Para que se valore, tenían que mantener buenas calificaciones, hacer servicio comunitario, contribuir a la sociedad y, lo más importante, escribir cartas anuales, reflexionando sobre las lecciones que habían aprendido de esta experiencia familiar, de la vida, de la pérdida, de la superación. Quería que entendieran que el dinero es una herramienta, pero el verdadero valor está en el crecimiento, en la sabiduría, en la bondad. Para Andrés, mi hijo, la decisión fue diferente, pero igual de importante. Él necesitaba un nuevo comienzo, una tabla rasa. No quería que se sintiera dependiente de mí, pero tampoco quería que luchara financieramente. Como padre soltero, transferí la casa de la Moraleja completamente a su nombre, la que había sido mi hogar, nuestro hogar, durante tantos años, junto con un fondo suficiente para mantenerla, para criar a los niños cómodamente, sin lujos excesivos, pero con seguridad, con tranquilidad. Es demasiado, mamá, protestó Andrés, cuando vio los documentos. Sus ojos, todavía, con un brillo de vergüenza y gratitud. Yo no puedo aceptar tanto. Después de todo lo que te hicimos pasar. No es demasiado, Andrés, le dije. Le toqué la mano. La misma mano que había sostenido mi teléfono, lleno de verdades amargas.
Es exactamente lo que tu padre habría querido. Él quería que su familia estuviera segura. Que tú tuvieras los medios para ser el padre que él siempre supo que podrías ser. Y en el fondo también era mi manera de decirle, esta es tu oportunidad de construir tu propio legado con integridad. Luego le expliqué mi propia decisión. Mi partida. Andrés. Querido. Necesito un nuevo comienzo. Un aire diferente. Madrid. Está llena de recuerdos. Dulces. Sí. Pero también dolorosos. Necesito mi propia aventura. ¿Y tú? Hijo mío. Tú necesitas aprender a ser independiente. A tomar tus propias decisiones. Sin la influencia de una mujer fuerte. Ni tu madre. Ni tu exesposa. Andrés me miró con un entendimiento que antes no había visto en sus ojos. Papá siempre fue más inteligente que el resto de nosotros, ¿verdad?, me dijo. Por primera vez en semanas. Una sonrisa triste, pero genuina, apareció en su rostro. Una pequeña esperanza en su mirada. Establecimos un plan para el futuro. Andrés y los niños vendrían a visitarme durante las vacaciones de verano y las fiestas navideñas. Yo regresaría a Madrid por sus cumpleaños y eventos importantes. Tendríamos videollamadas semanales para mantenernos conectados. Pero, principalmente, viviríamos nuestras propias vidas. Nuestras nuevas vidas. El día que me fui de Madrid, Andrés y los niños me llevaron al aeropuerto. No hubo lágrimas dramáticas, ni despedidas desgarradoras. Había una paz extraña en todos nosotros. Una aceptación de que esto era lo correcto, lo necesario. Te voy a extrañar, abuela, me dijo Sofía, abrazándome fuerte su pequeño cuerpo contra el mío. El olor a inocencia, a jabón. Yo también te voy a extrañar, mi amor, le respondí, besando su frente. Pero ahora tenemos algo que esperar. Tus vacaciones en la playa. En Cancún. Tendremos muchas aventuras, ¿verdad? Pablo me entregó una carta que había escrito. Un papel doblado con esmero. Sus manitas un poco sucias de la emoción. Es para que no te olvides de nosotros, dijo. Seriamente. Su voz pequeña, pero llena de amor. La abrí cuando el avión despegó, levantándose sobre los tejados de Madrid. En su escritura infantil, lenta, con esfuerzo, había escrito: Querida abuela, gracias por enseñarnos que las personas fuertes son las que ayudan a otros, no las que lastiman. Te amamos. Esas palabras. El legado de Miguel. Mi legado. Empezaban a florecer en las mentes de mis nietos. Y yo, Isabel, estaba lista para volar hacia mi propio amanecer, hacia la libertad que Miguel había planificado con tanto amor, con tanta sabiduría. Ahora, 6 meses después de aquel día, de mi partida de Madrid, estoy sentada aquí, en la terraza de mi casa, en Cancún,
El sol se está poniendo sobre el Caribe, pintando el cielo de naranjas y rosas. Es un espectáculo que me conmueve. Cada tarde, el agua es de un azul tan perfecto que parece irreal. Y la brisa tibia lleva el aroma del jazmín que crece en mi jardín. Miguel tenía razón. Este lugar es el paraíso. Mi propio paraíso. La transición no fue inmediata ni fácil. Los primeros días. Aquí, en esta mansión enorme, me sentía perdida, vacía, acostumbrada a la humillación, a la rutina impuesta, a la presencia constante de otros. Me costó encontrar mi propio ritmo. Pero poco a poco fui llenando estos espacios con mi propia vida, con mi propia esencia. Mi vida tiene ahora un ritmo completamente diferente. Me levanto cuando quiero, no porque alguien más necesite el desayuno. Me siento en esta terraza con mi café y veo el amanecer. Cada mañana camino por la playa. Mis pies descalzos, sintiendo la arena entre los dedos. Algo que nunca pude hacer cuando estaba sirviendo a otros. Constantemente he comenzado a tomar clases de pintura. Algo que había querido hacer durante décadas. Pero nunca había tenido tiempo o la libertad de hacerlo. De verdad. Mi casa está llena de vida. De maneras que nunca esperé. María y José, la pareja que mantiene la propiedad, se han convertido en amigos queridos. Compartimos risas, historias, cafés. Sus nietos vienen a visitarme los fines de semana y les enseño inglés, mientras ellos me enseñan un español aún mejor, más coloquial, más de aquí. He comenzado a hacer trabajo voluntario en el hospital local, ayudando a traducir para turistas americanos que necesitan atención médica. Es gratificante usar mi experiencia de vida para ayudar a otros. Pero, en mis propios términos, con mi propia voluntad, con mi propio corazón. Andrés me llama cada domingo. Nuestras conversaciones ahora son reales, honestas. Me cuenta sobre sus citas. Ha comenzado a salir nuevamente, muy cautelosamente. Y sobre los logros de Sofía y Pablo en la escuela, en sus vidas. Yo le cuento sobre mis aventuras, mis nuevos amigos, mis planes para el futuro. Mamá me dijo la semana pasada: suenas tan feliz. Lo estoy, hijo, le respondí. Por primera vez en años. Lo estoy. De verdad. Carla intentó contactarme una vez. Unos 3 meses después de mudarme. El mensaje de texto era predecible. Una mezcla de autocompasión y un último intento de manipulación. Decía que había reflexionado sobre sus errores y quería hacer las paces por el bien de los niños. Lo borré sin responder. Algunas personas no merecen
Segundas oportunidades. Especialmente cuando ya desperdiciaron tantas primeras oportunidades. Carla había mostrado repetidamente quién era cuando pensaba que tenía poder. Esa información era todo lo que necesitaba saber sobre ella para el resto de mi vida. Esta mañana, mientras tomaba mi café en la terraza, pensé en Miguel, en cómo había planificado tan cuidadosamente mi libertad, en cómo había sabido, incluso sin conocer los detalles específicos, que yo necesitaría la fuerza financiera para defender mi dignidad y la de los nuestros. Gracias, mi amor, le dije al viento. Una brisa suave acarició mi mejilla, como si él estuviera aquí conmigo. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Y me diste mucho más que dinero. Me diste la vida. A los 60 años he aprendido algo que me tomó décadas entender. Algo que quisiera que todos los padres supieran. La verdadera riqueza no es el dinero en el banco. Aunque, ciertamente, ayuda. La verdadera riqueza es la libertad de elegir cómo quieres vivir y con quién quieres rodearte. Es la paz que uno encuentra en su propio ser. Tengo ambas ahora y por primera vez en mi vida. Nadie, absolutamente nadie, puede quitármelas. Y para mis hijos, para Andrés, para Sofía y Pablo, mis queridos nietos. La vida, a veces, nos enseña lecciones difíciles sobre las personas que amamos. A veces, esas lecciones duelen profundamente. Pero son esas lecciones las que nos hacen más sabios, más fuertes. Nos enseñan a discernir, a valorar, a construir sobre cimientos verdaderos, no sobre arenas movedizas. Carla, una vez, me dijo que ella había ganado. Tenía razón. Pero no de la manera que ella pensaba. Yo gané mi libertad. Gané mi dignidad. Gané la sabiduría de saber exactamente lo que valgo. El valor de mi propia alma. De mi propia fuerza. Y eso, resulta, no tiene precio. El sol se está ocultando. Ahora, pintando el cielo de colores vibrantes. Sofía y Pablo llegan esta tarde para sus vacaciones de primavera. Vamos a construir castillos de arena. Buscaremos conchas. Cocinaremos juntos. En mi gran cocina. Les voy a enseñar a navegar en el pequeño velero que compré el mes pasado. Y cuando me pregunten sobre su madre, ¿cómo? Inevitablemente lo harán. Les diré la verdad. La verdad. Que a veces duele, pero que nos hace crecer y nos prepara para un nuevo y hermoso amanecer. Mi nuevo amanecer. Mi vida. Mis reglas. Mi paz. Y así, queridos oyentes, la historia de Isabel llega a su fin.
¿Qué piensan ustedes sobre las decisiones que tomó Isabel? ¿Habrían actuado de manera diferente si hubieran estado en su lugar? Me encantaría conocer sus opiniones, sus reflexiones sobre esta complicada travesía. Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios, siempre los leo, uno por uno. Si esta historia les ha hecho reflexionar o les ha tocado el corazón de alguna manera, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se emocionará, y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias y los misterios que aún nos quedan por desvelar. Nos vemos en el próximo relato, amigos. Y quién sabe, quizás la próxima vez, sea usted quien descubra su propia fortaleza, su propia verdad.